Hoy quiero enseñaros un telescopio inteligente que os permite hacer fotografías de nebulosas, de cúmulos o de galaxias de una forma sorprendentemente sencilla. Tan sencilla que no hace falta en absoluto tener conocimientos previos ni irse a un cielo perfecto. Se puede usar desde ciudad, desde la terraza de vuestra casa y controlándolo todo desde vuestro propio teléfono móvil. En este vídeo no voy a enseñaros casos ideales ni setups complicados. Lo que vais a ver son pruebas reales hechas desde un entorno urbano con un equipo ligero y portátil para que podáis ver hasta dónde se puede llegar sin complicarse la vida. Os estoy hablando del Dwarf 3, un telescopio de la empresa Dwarf Lab que he recibido hace algo más de una semana y que sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Y no solo por lo fácil que es utilizarlo, sino por la precisión de su seguimiento, de su sistema de autoguiado y sobre todo por los resultados que, como vais a ver, es capaz de ofrecer en condiciones nada ideales. Así que en este vídeo quiero compartir con vosotros mis primeras impresiones de este telescopio desde el punto de vista de alguien, como es mi caso, que realmente no tiene conocimientos avanzados de astrofotografía de cielo profundo, para que veáis qué resultados podéis conseguir cualquiera de vosotros sin quebraderos de cabeza. Además, quiero destacar, es importante que este no es un producto recién salido ni un test, es un telescopio que lleva bastante tiempo en el mercado, con bastante desarrollo detrás y múltiples actualizaciones que han ido añadiendo funciones y mejoras importantes. Es al fin y al cabo un telescopio pensado para quien quiere disfrutar de la astrofotografía sin complicarse esté donde esté. Y voy a empezar haciendo un resumen de sus características, de los modos de funcionamiento y de los filtros que incluye en su interior. Es muy compacto, unos 20 centímetros de ancho por 14 de alto, solo 1,35 kilos, así como veis, lo vais a poder llevar a cualquier lado sin problema. Incorpora un sistema dual de cámaras, una principal que es el teleobjetivo con una focal equivalente a unos 737 milímetros en full frame, resolución 4K en vídeo y fotos de 8 megapíxeles, y una secundaria que esta ya es más sencilla con una focal equivalente a 47 milímetros y resolución Full HD. La batería integrada es de 10.000 mAh, da para unas 3 o 4 horas de uso, aunque no hay problema porque siempre se puede cargar mientras lo utilizamos directamente vía USB-C. También incorpora 128 GB de almacenamiento interno, pero que no son ampliables mediante tarjeta SD, no hay ninguna ranura. En cuanto a sus modos de trabajo, es un telescopio muy versátil que vamos a poder utilizar tanto de día como de noche. Y de noche, como ahora veremos más en detalle, se puede usar para hacer fotografías de nebulosas, de cúmulos o de galaxias tanto en modo alta-azimutal como en el modo EQ, alineando lo que es el telescopio con el eje de rotación de la Tierra para poder hacer exposiciones de hasta 120 segundos y con visión además en directo, incluso del apilado de las imágenes. A diferencia de otros telescopios inteligentes, este Dwarf 3 incorpora de forma interna 3 filtros. El primero, el filtro BIS, pensado para fotos diurnas, fotografías del Sol, de la Luna, pajareo, etc. Luego tenemos el filtro Astro, más orientado a tomas como de la Vía Láctea. Y el tercero es el filtro Duo Band, un filtro de banda estrecha dual, destinado a reducir esa contaminación lumínica de las ciudades y centrarse en las bandas de oxígeno e hidrógeno, y que es clave para poder hacer este tipo de fotografías desde plena ciudad. Además, en la funda acolchada con la que viene incluido el telescopio, también se incluye este filtro solar magnético para las dos lentes que es necesario para poder hacer fotografías del Sol de forma segura. El Dwarf 3 se maneja completamente desde la aplicación de un teléfono móvil utilizando Wi-Fi, Bluetooth o NFC, y también lo podemos conectar al propio Wi-Fi de la casa mediante la opción STA de los ajustes. Desde la aplicación podemos hacer de todo: fotos diurnas, incluso con tracking de animales o aves con el teleobjetivo, fotos o timelapses del Sol o de la Luna, que es ideal para eventos como el próximo eclipse lunar total del 12 de agosto en España, e incluso panorámicas, aunque la verdad en este telescopio yo creo que no es una función que vaya a utilizar demasiado. Y explicado ya todo esto, vamos un poco más en detalle con lo que para mí es de verdad lo importante de este Dwarf 3, su facilidad de uso para hacer astrofotografía profunda incluso en ciudad.
El telescopio lo podemos configurar de dos maneras, en el modo altazimutal o en el modo EQ. La diferencia radica en que en el primero de ellos no requiere ningún tipo de alineación. A lo sumo, lo recomendable es que nivelemos el trípode, si bien no es algo con lo que este aparatito sea demasiado tiquismiquis. Arrancamos la aplicación y debemos dirigirnos al Atlas Digital, lo cual podemos hacer desde el propio menú principal o, si ya hemos entrado en el modo de foto, también desde la parte superior o a través del selector de modos después de pulsar en cielo profundo. En cualquier caso, esto nos lleva al mapa estelar, donde debemos decirle a qué región queremos dirigirnos: Orión, Andrómeda, etc. Una vez seleccionada la región deseada, en mi caso la Roseta, pulsamos en el nombre y ya nos llevará a la representación de ese objetivo en el Atlas Digital, en el que debemos hacer clic en el icono que veis en pantalla para poder activar el ajuste del encuadre. Aquí en la vista previa podríamos hacer zoom para ver mejor la región y ajustar con precisión el recuadro verde correspondiente a la captura que se realizará en aspecto 16:9 de forma nativa. Si bien, en el caso de que deseemos otra proporción o ampliar la región para hacer una toma más panorámica o amplia, podemos jugar con ese deslizador inferior que veis para entrar de esta forma en el modo de mosaico. Eso sí, el mosaico solo es compatible cuando estemos en el modo EQ, que os comentaré ahora en unos momentos cómo entrar en él. El modo altazimutal es el más sencillo y está pensado para poner el recuadro del encuadre verde donde queremos en el teléfono y arreglado. Una vez hecho esto, solo tenemos que pulsar en el icono, que ahora sí hará que el telescopio y sus lentes se dirijan al encuadre fijado, realizándose una calibración en varios puntos. Se va a ir moviendo hasta el objetivo. Y debo decir que en todas las pruebas que he hecho dentro y fuera ha funcionado siempre de forma muy exacta. El Dwarf hace una autocalibración que te deja clavado en el lugar. Y es que fijaos cómo en el caso de la imagen de la Roseta, yo esto lo hice desde mi propia terraza, que tenía una visión del cielo pues verdaderamente limitada por las paredes y el techo. Pero en las 2 noches que hice pruebas en la terraza, lo clavó. Y en este momento, si es que no lo hemos hecho antes, deberemos obviamente enfocar a las estrellas, que lo podemos hacer de forma automática. Tarda unos 15 o 20 segundos hasta que deja las estrellas bien enfocadas, pero siempre tenemos también la posibilidad de afinar un poco más el resultado a mano desde la aplicación móvil. Y finalmente, para el modo altazimutal, tenemos que ir también a los parámetros de disparo, donde podremos dejarlo todo directamente en automático si es que no queremos liarnos. Pero aquí lo recomendable es, yo creo, que lo hagamos de forma manual. Por supuesto, en ciudad yo seleccioné el filtro Duoband, imprescindible por estar en zona de alta contaminación lumínica, y posteriormente ya dejé todo por defecto, 15 segundos de exposición y la ganancia que la podríamos asemejar al ISO en 60. También podemos definir el tiempo total de la fotografía, 1, 2 o 3 horas, e igualmente podemos escoger si queremos que esa imagen de salida nos la dé en TIFF o en FIT y que durante la sesión veamos o no una representación virtual del apilado o solo de las fotos individuales que se vayan haciendo. No obstante, no os preocupéis por el tiempo total, porque podemos cortar la sesión en el teléfono en cualquier momento si es que lo necesitamos, y el proceso va a terminar correctamente realizándose ese apilado como si realmente hubiera acabado ese tiempo que inicialmente habíamos fijado. Y la verdad es que es una pasada ver cómo poco a poco las nebulosas, las galaxias van cogiendo forma aquí en la pantalla del teléfono en la aplicación, incluso en un lugar como Toledo, con tanta contaminación lumínica y sin haber hecho nada más, solo decirle al telescopio que se vaya hasta la región deseada, que empiece a disparar fotos de 15 segundos y apilarlas. En mi caso, al cabo de aproximadamente 1 hora, la región de la Roseta me fijé que ya se había salido pues de lo que es de la zona visible desde mi terraza, así que corté la sesión y ya comenzó el proceso de apilado final en el teléfono hasta mostrarme la imagen resultante en la propia aplicación. Además, Dwarlab introdujo hace tiempo en otra actualización la aplicación gratuita Stellar Studio, basada en un servicio en la nube y que requiere que el telescopio lo tengamos conectado al teléfono. Desde esta aplicación podemos realizar un revelado que es totalmente automático de la imagen si deseamos, o aplicar, por el contrario, solo algunas operaciones más concretas, como la reducción de ruido o bien la eliminación de las estrellas. Y tras un rato nos va a generar un resultado final
que podemos descargar ya luego al móvil tanto en PNG como en FITS para procesarlos posteriormente en programas como PixInsight o en Siril. Y muy importante también es que desde Stellar Studio podemos apilar distintas sesiones realizadas a lo largo de varias noches mediante la función Mega Stack. No lo he probado todavía, pero por lo que he leído en foros y en algunos vídeos funciona bastante bien, aunque eso sí, tarda bastante tiempo, por lo que mejor que lo hagamos en casa. Y aquí tenéis la fotografía final de la roseta tal y como salió del propio teléfono descargada en PNG. Recordando que esto es en ciudad, sin ningún tipo de alineación, ni programas de revelado externo, ni nada, es una auténtica pasada. Y como referencia, simplemente pues con un par de ajustes básicos de procesado en Photoshop consistentes en reducir el ruido con Noise X Terminator y luego separar las estrellas con el plugin de Star X Terminator y darle un poquito más de contraste y saturación a lo que es la nebulosa en sí y reintegrar las estrellas. El resultado es el que veis. Sinceramente, nunca hubiera pensado hacer algo así desde mi casa y de forma tan sencilla. Otro de los modos importantes del Dwarf 3 es el modo EQ. En este modo vamos a alinear el telescopio con el polo celeste de la Tierra, compensando lo que es la rotación terrestre y permitiendo exposiciones más largas de hasta 120 segundos sin rotación de campo. Para entrar en este modo necesitamos orientar el telescopio hacia el sur, sobre un trípode que esté bien nivelado. Lo ideal es que situemos una pata del trípode apuntando hacia el norte a la estrella polar y colocamos el Dwarf 3 en dirección inversa sobre una cuña con una inclinación aproximada de 40 grados, al menos la latitud en la cual me encuentro yo. La propia aplicación, como veis, nos va a ir guiando con referencias visuales y nos pedirá pequeños ajustes hasta confirmar que la alineación es la correcta. Y es importante destacar que, a diferencia de otros trackers tradicionales, no debemos apuntar las lentes hacia el norte, hacia la estrella polar, sino al contrario, con el lado del logo y las lentes mirando hacia el sur. En este modo EQ también podemos configurar la realización adicional de tomas darks. Si la aplicación detecta que la temperatura es diferente a la de otras sesiones que están almacenadas, nos recomendará que hagamos nuevas tomas, para lo cual debemos colocarle el filtro solar magnético que actúa como una tapa y retirarlo después para continuar con las tomas normales. En el modo ecuatorial, el Dwarf 3 nos va a guardar todos los feeds individuales, lo cual nos va a permitir apilarlos posteriormente en el ordenador con PixInsight o en Siril y así tener la máxima calidad. Es por tanto el modo que realmente tiene más sentido si lo que queremos es luego pues procesar las imágenes de forma pues más seria. De hecho, en YouTube tenéis ya bastantes tutoriales y también demostraciones apilando sesiones de varias horas de duración de feeds del Dwarf 3 y la verdad con resultados impresionantes para un telescopio así de pequeño. En el ejemplo que os muestro en el vídeo realicé el alineamiento en el modo EQ con la intención inicial de capturar Orión mediante un mosaico y en plena ciudad, como podéis ver por la Catedral de Toledo que se ve ahí al fondo. No obstante, debido al paso constante de las nubes, finalmente renuncié a hacer ese mosaico y lo que hice fue una sesión normal con fotos de 15 segundos. La idea era salirme del modo ecuatorial, por error me quedé dentro de él, así que podéis apreciar cómo en la parte inferior de la pantalla estuve usando el modo EQ con fotos de 15 segundos y todo el resto de la información y la configuración de disparo. El resultado de esta sesión de algo menos de una hora es el que veis en pantalla, tanto la vista previa del apilado como el resultado final tras pasarlo por Stellar Studio con un revelado automático. Y también os muestro cómo se ve el feed apilado tras hacer un estirado automático en PixInsight. Evidentemente el núcleo aparece algo quemado, pero al fin y al cabo es un objetivo con mucho rango dinámico, donde quizá sería recomendable hacer tomas adicionales también algo más subexpuestas. Del mismo modo, también os enseño cómo se ve la imagen en PNG tras unos ajustes simples y muy básicos, eliminando estrellas y ajustando contraste y saturación. Sinceramente, de nuevo, me parece una pasada obtener un resultado así de una forma tan sencilla y con un equipo tan portable. Pero antes de volver a casa quise hacer otra prueba rápida con la nebulosa de la cabeza del mono. Fue en este caso una sesión pues muy corta, de unos 15 minutos aproximadamente, pero aún así ya se aprecia claramente lo que es el hidrógeno alfa. También os muestro de nuevo el feed apilado y su estirado también automático en PixInsight.
Otra cosa que quiero destacar es que la aplicación móvil nos va a permitir que programemos distintos objetivos a lo largo de una misma noche, de forma que el telescopio se puede ir moviendo y trabajar de forma desatendida, siempre que, eso sí, tengamos una batería externa conectada. Y por cierto que no hay que preocuparse si el móvil pierde conexión o nos alejamos, ya que el telescopio seguirá trabajando y al volver a abrir la aplicación en el móvil se reconecta sin problemas. Tampoco he tenido ningún tipo de problema de condensación en las lentes, aunque no incluye resistencias calefactables internas o externas, la propia batería al parecer genera calor suficiente. En las 2 noches que lo he utilizado había humedad visible en la mochila, como veis en la imagen, pero ninguna condensación en las lentes. Personalmente creo que ya habréis podido notar que el telescopio de verdad me ha encantado. Me ha sorprendido lo primero, su portabilidad, el peso tan reducido y sobre todo la facilidad de uso para alguien, como es mi caso, que no quiere ningún tipo de complicaciones, que simplemente quiere disfrutar de otro tipo de fotografía distinta, incluso desde ciudad. El seguimiento es muy fiable y si no necesitamos el modo EQ, el altacimutal nos permite localizar una nebulosa galaxia y empezar a hacer fotos en cuestión de minutos. Y entre las pegas me gustaría que la base tuviera una placa Arca Swiss que ya estuviera aquí practicada para no tener que añadir una adicional y que el apilado en directo mostrase de forma más clara el progreso en sesiones largas, ya que por lo que he visto, cuando pasamos de 15 o 20 minutos, el resultado, lo que vemos en pantalla es lo mismo a los 15 minutos que a la hora, por lo menos en mi caso no veo diferencias. Y por supuesto hay que hablar del precio y es que el Dwarf 3 es una de las opciones más económicas dentro de este tipo de telescopios inteligentes y su madurez como producto junto con su portabilidad y los filtros que ya vienen integrados creo que hacen que sea una apuesta totalmente segura. En la descripción os voy a dejar como siempre ahí abajo enlaces de afiliado por si queréis adquirirlo y colaborar conmigo para que pueda seguir creando este tipo de contenidos que llevan de verdad muchas horas de trabajo. Y nada más, con esto llegamos ya al final del vídeo. Si este tipo de análisis y de test os resultan útiles, os invito a que os suscribáis ya mismo al canal, porque aquí seguiré, como siempre, profundizando en fotografía de forma práctica y accesible para todos, ya sea con cámaras, telescopios o teléfonos móviles, para dar cobertura a todos los gustos y a todas las necesidades. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el Dwarf 3 y si os gustaría ver un vídeo más avanzado cuando tenga más tiempo de hacer pruebas con ese modo EQ. Y por supuesto, si el vídeo os ha resultado interesante, dejaos un like, hypear el vídeo, que eso siempre ayuda mucho al posicionamiento. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.